Vamos, iglesia. El Señor, todos juntos, la victoria ha dado ya. El Señor, la victoria ha dado ya. Si yo espero en Él, mis batallas peleará. El Señor, la victoria ha dado ya. Una vez más, el Señor, que siga la iglesia. Victoria ha dado ya. ¡Vamos! El Señor, la victoria ha dado ya. Si yo espero en Él, mis batallas pelearán. El Señor, la victoria ha dado ya. Dale fuerte esa palma, dale fuerte esa palma. Aleluya, aleluya, ¿sabe? No todo está perdido, iglesia del Señor. No todo está perdido. Quizás estás pasando, estás atravesando tu dura prueba, pero te dice Dios que no todo está perdido. Y en esta hora te dice que aún lo que has perdido, Él te lo va a dar doble. Que las puertas que se te han cerrado se te van a volver a abrir. Aleluya. Que si el doctor te ha diagnosticado una enfermedad fuerte en tu cuerpo, en esta hora recházalo, porque solo creemos a la palabra de Dios. Oh, santo, alabado Dios. ¿Sabe? Hemos dejado a mi madre agonizando en este momento. La hemos dejado bien mal en esa cama. Pero yo he reconocido que si yo le sirvo a Dios, Él empieza a obrar. Ahora crea la iglesia. Tú me has dado la vida, me has dado esperanza para vivir. Tú me has dado cariño y todo lo que te
Dios. Dale esa ofrenda de palma fuerte. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se... Lea conmigo Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en el cielo, en los cielos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana y te pido, Padre, para que podamos, amado Padre, dar testimonio a través de este mensaje, Padre mío, de las maravillas que nuestro Dios nos permite, Padre Celestial, vivir, Padre Celestial, y volvernos con gozo, así como los discípulos se volvieron con gozo. Así también nosotros queremos regresar con gozo, con alegría. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, mis amados hermanos, aquí lo que vemos es que los discípulos vieron grandes resultados al ministrar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la autoridad con que Jesús les impartió. Muchas veces nosotros también, a través de lo que nuestro Señor Jesucristo nos va indicando por dónde avanzar, por dónde transitar, Él mismo también va a permitir que experimente usted conmigo resultados que, aparte de que nos van a traer la alegría a nuestro corazón, son resultados que van a quedar como un sello ahí en el alma, como un tatuaje, haga de cuenta, que va a quedar ahí ese resultado y lo vamos a llevar muy presente para que en futuras ocasiones, cuando también estemos enfrentando la vida, podamos volver a recordar estos resultados que primeramente tuvimos como oportunidad de ver el poder de Dios. Mire que yo tengo muy presente, muy grabado en mi mente y en mi corazón resultados de momentos en los que yo no oré. Fíjese, ahí le voy a dar ese testimonio. Yo estaba hirviendo en temperatura, recién que conocí del Señor, pasaron algunos meses y en una temporada fría, como diciembre, enero, en la Sierra Norte de Puebla, hacía un frío extremadamente frío. Yo estaba hirviendo en temperatura, fíjese, yo estaba pero hirviendo verdaderamente en temperatura. No me podía contener, vaya, estaba siendo muy afligido por esa situación. Entonces, la persona que inicialmente me habló de la palabra de Dios y que estaba yo de huésped ahí en su domicilio, al ver mi condición, al ver que yo estaba hirviendo en temperatura y que no me podía contener, él agarró aceite y ungió mi frente, porque no fue mi cabeza, puso aceite en mi frente, sostuvo ahí tantito su mano con el aceite y elevó un clamor a Dios. Fíjese, yo no oré, en ese momento la persona oró. Yo estaba ahí de huésped en su vivienda y él oró. Entonces, cuando estaba él orando, a mí me dio como que un sueño
como que de cansancio de tanto estar batallando y estar afligido por el problema de la fiebre. Me ganó el sueño, pero yo estaba todavía lúcido, todavía no dormía. Pero después de que él oró, me llegó como que ganas de dormir. Él se retiró después de haber orado, y pues yo lo que hice es descansar un poco, porque ya estaba después de muchas horas lidiando con la temperatura, agotado. Me dio por dormir y me dormí una hora y media aproximadamente dormí. Créame que al despertar la fiebre ya no existía, se retiró la fiebre, ya estaba, es más, la debilidad muscular también se fue. Entonces yo estaba bien, físicamente ya no tenía esa debilidad que da cuando la gripa o la enfermedad te viene, y te debilita tu masa muscular. Ya no la tenía, ya estaba fortalecido y la fiebre había desaparecido. Entonces vemos aquí, yo no oré, es más, tampoco le pedí que orara por mí, porque pues yo era recién en el evangelio, no tenía más que mis primeros meses, pero él conoció y vio que yo tenía esa necesidad y que él tenía de parte de Dios esa virtud. Entonces cuando hace la oración y pide al Padre, clama por mí, y después de hora y media de que dormí veo el resultado, veo que ese resultado me benefició. Hasta el día de hoy lo llevo como un recuerdo de un resultado que oraron por mí para quitarme ese problema de salud que yo tenía o estaba presentando en ese momento. Y ese resultado yo se lo comparto porque eran mis primeros meses. También yo le voy a dar testimonio, le puedo testificar de innumerables resultados y veces que yo estuve orando por otros cuando ahora me tocaba a mí orar, y resultados que ellos gozaban, daban gloria a Dios, y yo también daba la gloria a Dios porque había resultados. Mire que eso hace que uno no nada más te quede como un sello, porque son oportunidades donde Dios te deja como que la marca, como que sellado. Y eso me ayudó bastante, porque hasta el día de hoy, cuando yo doy testimonio de las maravillas de Dios, yo voy dando testimonio de los sellos de Dios, de que son varios sellos donde quedó como marca registrada ahí en mi ser, de momentos cuando yo clamé al Padre, invoqué su nombre, y los resultados fueron en el momento oportuno, y eso ayudó mi fe, y ayudó también la fe de los que estaban en mi entorno como expectantes de lo que se vive, de las vivencias que el Eterno Padre nos permite vivir. Así estaban los discípulos cuando Jesús los mandó a aquellos 70. Traían alegría en su corazón por los resultados. Entonces, aquí lo que Jesús hace es ver, fíjese, después de venir con los resultados y gozarse con Jesús por los resultados, Jesús empieza a tener una visión. Él vio, dice la Escritura, y vi caer a Satanás. Entonces, en esa parte de las Escrituras, en el versículo 19, en el versículo 18, y les dijo: yo veía caer Satanás del cielo como un rayo. Aquí lo que Jesús
B es algo que da como una pauta para que nosotros no nos gloriemos a nosotros mismos, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre darle la gloria. Lo que Jesús está tratando de explicarle al gozo y a la alegría, que era algo contagioso y algo que ellos llevaban ya en sus corazones como un sello de Dios, Jesús les previene, les dice: tengan mucho cuidado, porque no es a nosotros toda la gloria sea dada a nuestro Dios. Si se dio ese resultado y existe el resultado de la respuesta de la oración que tú hiciste, démosle a nuestro Dios todo el poder, todo el honor, toda la gloria. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. El propósito del versículo 18 de la lectura de Lucas capítulo 10 es decirle a los discípulos: por grande y quizás hasta impresionante, quizás sea algo que nos roba las palabras y nos deja totalmente maravillados y asombrados los resultados por los cuales Dios nos permite vivir esta vida en naturaleza celestial, en esta vida humana, pero en una naturaleza divina, una naturaleza dada por Dios, y nos permite ver resultados verdaderamente trascendentes. El versículo 18, Jesús, como buen pastor, porque Él es el buen pastor, nos pastorea, no nada más a aquellos 70, también a nosotros en tiempo presente, a que nosotros no debemos de enorgullecernos de nada, no debemos de permitir que la soberbia, la arrogancia, el orgullo nos cegue el entendimiento, cosa que le pasó a ese espíritu o esa criatura que por nombre lleva Satanás, por lo cual él fue arrojado de la presencia del Eterno Padre. Dice: yo vi caer a Satanás, dice el versículo 18, caer del cielo como un rayo, porque él no dio la gloria a Dios, sino que la arrogancia, el orgullo y la altivez se apoderaron de ese corazón, de ese ser. Jesús nos advierte en el versículo 18 que nosotros debemos de darle a Dios todo el honor y la gloria, no importando los resultados que se vayan dando. El eterno Dios es grande en bondad, Él es soberano, Él está sentado en su trono, y toda la gloria y el honor deben de ser dirigidas a Él. Cuando veas que las personas con las cuales se pudo interactuar, el resultado benigno de parte de Dios por los hechos y los acontecimientos que tomaron un cambio o tomaron cierta modificación, o los parámetros se encaminaron en favor nuestro, nos favoreció por el resultado del poder de la oración, lo que nosotros debemos de hacer es doblar nuestras rodillas y reconocer la grandeza de su majestad, reconocer la soberanía de nuestro Dios y vivir en gratitud a Él. Nuestros corazones deben de tener gratitud para con Dios. De esta manera nosotros vamos a poder seguir viviendo experiencias totalmente impresionantes, a tal grado de que pues Jesús hasta caminaba por encima de las aguas. Jesús le hablaba a los vientos, a la tempestad en medio del mar embravecido, y le daba a Jesús indicaciones de que se calmaran, esa bravura, ese mar picado, que se calmaran los vientos, que se calmara la braveza de las aguas, y al instante quedaba todo sereno. Entonces eso que nuestros ojos ven,
que se ve totalmente impresionante, que son los tesoros y los galardones que Dios da a Cristo Jesús para beneficio nuestro. Es una oportunidad de doblar nuestras rodillas y darle a Él la gloria, darle a Él el honor, reconocerlo como nuestro soberano, reconocerlo como el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo formó, lo creó. A Él sea la plenitud de la gloria por todos los tiempos. Dice el versículo 19: he aquí que yo os doy potestad. Fíjese, cuando nosotros reconocemos la grandeza y las maravillas de Dios y humildemente doblamos nuestras rodillas en reconocimiento y en honor a Él, Jesús viene en el versículo 19 y dice: he aquí que yo os doy potestad, fíjese, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero también el Señor en el versículo 20 nos explica que nosotros debemos de regocijarnos porque hay algo mejor por lo que nos debemos de regocijar. Y ahí Jesús nos da una pauta para poder llenarnos con un gozo eterno. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que Jesús nos permite contemplar para llenarnos de un gozo eterno? Según el versículo 20, que nosotros debemos de gozarnos y de alegrarnos de que nuestros nombres estén inscritos en los cielos. Fíjese, Jesús nos permite llenarnos de gozo, llenarnos de alegría, vivir con un corazón totalmente gozoso y contento, para aquel día cuando Cristo Jesús aparezca en las nubes y venga por toda su iglesia, ustedes y yo podamos tener ese encuentro con Él, para irnos a vivir con el Señor en aquel lugar que Él ya preparó de antemano, porque Él ya preparó un lugar para donde estar con Él en las bodas del Cordero, estar con Él, disfrutar de esa boda, la boda del Cordero Santo. Y damos las gracias y la gloria a Dios por su majestad. Padre, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu bondad y tu misericordia es grande en medio de estos tiempos. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que rodees nuestras vidas, que llenes de gozo y de alegría nuestro corazón, Padre Santo, que tengamos sencillez y humildad de darle el honor y la gloria al eterno Padre cada vez que veamos maravillas, porque tú nos permitirás ver maravillas, Señor. Gracias te doy, Padre Santo. Permítenos, Señor, a ti darte y tributarte toda la gloria, porque nuestro Padre Celestial es Dios eterno por los siglos de los siglos. Te damos la gloria y venimos ante tu presencia. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Desde Nayarit, Dios le bendiga. El hermano Noel le saluda. Doy el cambio. Capítulo 10. Que tomamos. No hay esos autonombrados o autodesignados. La obra de Dios es muy clara y Él confirma con otras personas. Pero Pablo estaba sirviendo ahí en la iglesia cuando el Espíritu Santo dice: yo quiero a este hombre. No estaba en su casa viendo la tele. Estaba en la iglesia sirviendo. Ya estaba sirviendo en algo, no sabemos en qué.
Pero en ese servir en la congregación de Antioquía fue que el Espíritu Santo dice, yo quiero a este hombre y a este otro para que me sirvan en este viaje misionero. Entonces tú dices, ¿dónde puedo ser elegible? Estando sirviendo a la iglesia de Cristo, estando cerca de Jesús. Eso te hace elegible por Él, para los propósitos que Él tiene. Ahora, aquí, siguiendo aquí en Lucas, Jesús presenta una realidad con la cual los discípulos batallaron un poco en comprender, la idea de la mies o de la cosecha. Y da diferentes cosas, y Jesús explica diferentes cosas respecto a la mies y a la cosecha. Fíjate en el verso 2. Dice, la mies, la verdad, es mucha. Entonces la mies es esta cosecha de la cual Jesús habla. ¿Qué podemos aprender? ¿O qué dice Jesús respecto a la mies? Dice que es mucha. O sea, que es extensa y es bastante grande. ¿Qué dice en el verso 1? Que Jesús iba a mandar a estos hombres a todas las aldeas, a todos los pueblos donde Jesús iba a pasar después. Entonces lo que ellos debían de abarcar era bastante grande y bastante largo en lo que tenían que abarcar territorialmente. Había mucha gente a la cual ellos iban a llegar con el Evangelio, con las nuevas de Jesús. Entonces, pero ellos no estaban quizás conscientes de todo lo que Jesús ve y de todo lo que Dios ve. Nuestra mirada es bastante limitada y bastante enfocada en un solo punto, pero Él dice la mies es mucha. Pero junto con que la mies es mucha, hay una realidad que las estadísticas son negativas, y es que los obreros son pocos. Los obreros son pocos. ¿Qué es lo que ocurre hoy en las iglesias? ¿Qué es lo que ocurre hoy en nuestra iglesia? En todas las iglesias. Es que sobran los espectadores y faltan trabajadores. Tenemos esta mentalidad de yo voy a la iglesia y soy un consumidor. Entonces voy, veo, canto y lo que no me gusta pues empiezo a hablar mal o acá y simplemente voy con el objetivo de mirar y de buscar lo que está mal, lo que me gusta, lo que me llenó, lo que no me llenó. Entonces a veces tenemos esa mentalidad de consumidor, de espectador, y Mies dice, mira, hay una mies, hay una cosecha bien grande y los obreros son tan pocos. Los trabajadores son tan pocos. Tenemos que pensar dónde entramos, dónde Jesús nos quiere poner en esta obra que es de Él. Finalmente dice que esta mies tiene un Señor, es Jesús. ¿Ves? La obra le pertenece a Él, no al trabajador. Tu servicio, mi servicio, Dios, no me pertenece a mí, le pertenece a Cristo. Él nos ha dado el privilegio enorme. Este es el mejor trabajo del universo. Hablar de nuestro Creador, hablar de nuestro Salvador. No hay nada que supere eso. Ningún dinero, ninguna recompensa supera el gran privilegio de hablar de aquel que vino a salvarnos y dio su vida por nosotros. Pero tenemos que verlo así. Tenemos que verlo así. Pero junto con eso, dice Jesús, tenemos que orar para que Dios envíe más obreros. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por eso? No oramos quizás mucho por esto, de que el Señor mande más obreros. ¿Ves? No somos como pulpos, ¿no? Que tenemos un montón de brazos para hacerlo todo. Jesús quiere involucrarnos a todos en su obra. Quiere llamarte, quiere que realmente comprendas que aunque Él no nos necesita, Él nos ha dado el privilegio de ser parte de su plan redentor para la humanidad y ser parte del reino de Dios. Es un gran honor, un gran privilegio. No lo merecíamos. Y faltan esos obreros. Y tenemos que orar para que Dios pueda traer convicción a los corazones que están dormidos y que piensan que pueden seguir viviendo así sin realmente entender y comprender el gran honor y el gran privilegio que tenemos de que Dios nos considere para poder ser parte de su ministerio, de servirle a Él en lo que sea necesario. En Juan 4:35, mira, si vas ahí abre tu Biblia, en Juan 4:35 vemos la historia de Jesús con la mujer samaritana y conocemos la historia. De hecho, hace un par de meses el pastor Drew nos enseñó un poco respecto a eso, lo vimos. Pero fíjate en Juan 4:35, Jesús dice algo respecto a esta cosecha, con lo cual los discípulos le costaba comprender y ver. Juan 4:35 dice lo siguiente, dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y puedes leer después todo el contexto.
Pero aquí vemos un par de cosas que me llaman la atención. Primero, la cosecha no era una prioridad para los discípulos. Fíjate, dice, aún faltan 4 meses. Ellos piensan que todavía no es el tiempo. No es una prioridad porque todavía falta. Y es lo que pasa con nosotros. La cosecha, el llevar el evangelio a la gente no es una prioridad porque creemos que falta mucho tiempo. O que nuestra vida va a ser muy larga, que vienen muchos años por delante. No sabes cuántos años te quedan. Ni yo sé cuánto me quedan a mí, no sé si voy a estar vivo mañana. El hoy es lo que importa, la decisión que tomas hoy es lo relevante. Entonces para ellos, no, aún falta 4 meses. Después estaban distraídos, porque Jesús le dice, no, miren los campos. Eso quiere decir que los discípulos no estaban mirando al lugar correcto. Estaban poniendo su atención en otras cosas que los estaban distrayendo de lo realmente importante para Jesús. Dicen, miren los campos. Tercera cosa, la cosecha es ahora. Jesús le dice, ya están blancos. O sea, ahora es el tiempo de cosechar. Ahora. ¿Y qué es la cosecha? ¿Quiénes son? Son personas. Tú ves ahí un poquito más adelante, el capítulo 4, versos 29 al 30, dice que cuando Jesús estaba diciendo eso, los samaritanos venían bajando a escuchar a Jesús, porque la mujer había ido y había contado lo que Jesús le había dicho. Entonces cuando Jesús está diciendo, mirad los campos, está hablando de la gente que está bajando a escuchar a Jesús. Entonces la cosecha son personas, son almas. Y Jesús nos quiere hacer parte de este mandato, porque fíjate la palabra en el verso 3, dice, id. Ese es un verbo que es presente, activo, imperativo. O sea, es ve y ve ahora. Es un mandato. No es mañana, no es pasado mañana, no es cuando tengas tiempo. Es ve ahora. Id. Es una instrucción muy clara de Jesús. Y no es una sugerencia, sino que es un mandato. Y es ahora. Entonces es interesante aquí lo que ocurre. Porque, ¿qué es lo que le acaba de decir Jesús en el verso anterior? Que oren para que Dios que envíe más obreros, ¿ves? Ok, ¿y qué es lo que dice el verso después? Vayan ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que el orar para que Dios levante más hombres y mujeres que lleven el evangelio de Jesús, no me exenta a mí de yo tener que ir también. Porque Jesús le dice, ustedes van a orar, pero también, junto con orar, también van a ir. También vayan. Entonces a veces decimos, Señor, por favor, necesitamos esto, necesitamos personas que se involucren, personas que... Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Sí, oro para que Dios levante a otros, pero yo también debo de ir. También tengo que ir. Tú también debes de ir. Y de hecho ya estás. ¿Ves? Dios te puso en un lugar. Te puso en un trabajo, te puso en una escuela, te puso en una familia, ahí donde eres misionero. Ahí es donde comienzas. A veces empezamos, Señor, tengo que ir a la China. No, tengo mi casa, o sea, hay mi familia. No tiene nada malo ir a la China. Pero, ¿te acuerdas con el Gadareno, el primer misionero? ¿A dónde lo mandó Jesús? Anda con los de tu casa y cuéntales lo que Jesús hizo contigo. Entonces, tenemos que ir. Sí, oramos para que Dios levante más, pero ¿estoy yo respondiendo al llamado que Dios me está dando a mí de ir? ¿Ves? Y tenemos que orar porque la primera barrera que Dios tiene que tumbar es nuestra indiferencia. Esa es la primera barrera. A veces pensamos que Dios tiene que cambiar, darme otro trabajo, que me dé flexibilidad, que no sé, más recursos para poder depender más de... La primera barrera es nuestra indiferencia. Realmente a veces no nos importa el destino de los demás que no conocen a Jesús. ¿Qué pasaría si tú supieras la historia de lo que iba a ocurrir el 11 de septiembre en las Torres Gemelas? Y ese día tú supieras y tenías información privilegiada de que ese día iban a haber 2 atentados y que esas torres se iban a bajar y que miles de personas iban a morir. Y tú hubieses seguido durmiendo, yo hubiese seguido durmiendo en mi cuarto sin ir a advertir lo que iba a ocurrir para que la gente escapara. ¿Cómo verías a esa persona? Bueno, esa persona somos nosotros. ¿Ves? Este mundo se va a ir al tambo de la basura. Viene un juicio, Jesús va a hablar, viene un juicio. Y Él vino a salvarnos.
Y es nuestra responsabilidad el hablar de eso, el prevenir al que va al precipicio. Esas torres se van a caer, este mundo va a caer, este sistema. Entonces tenemos que orar para que Dios mueva nuestro corazón y ponga ese deseo y abra nuestros ojos y rompa ese corazón duro con indiferencia. Ahora, ¿cuál es la realidad de este caminar, de este viaje misionero? Tienen que ir de 2 en 2, es una dupla, es una pareja. Nunca van solos. ¿Por qué? La Biblia dice que es mejor 2 que 1. Y es mejor ir acompañado que solo. ¿Por qué? Porque hay problemas en el camino, ¿ves? A veces no sabes cómo va a reaccionar la gente o lo que va a ocurrir. Y siempre ves a las duplas en la Biblia, ves a Pablo y Bernabé. Después ves a Bernabé y Marcos. Después ves a Pablo y Silas. Siempre da 2. Después Timoteo se suma, pero nunca solo. ¿Por qué? Porque tenemos que apoyarnos, porque hay dificultades, hay desánimo. Y la vida cristiana no es la vida del llanero solitario, lo he dicho muchas veces, pero es verdad. Tenemos que ir juntos, necesitamos apoyo, eso significa eso. En dupla nos apoyamos unos a otros. Después Jesús les dice que tienen que confiar en Él, porque Él dice, no lleven bolsa, alforja, calzado, y calzado son sandalias, la alforja es la bolsa de viaje, y la otra es la bolsa que es para el dinero. O sea, no lleven nada y salgan. Es un paso de fe, ¿ves? Es un paso de fe. Después dicen, no saluden a nadie el camino. No es que Jesús quiere que sean groseros, pero no quieren que nada los distraiga de la misión que Jesús les encomienda. ¿Por qué? Porque es importante, porque es prioritario para Jesús. Y a veces nos distraemos en el camino, ¿ves? Vamos rumbo a algo, vamos rumbo a hacer algo que Jesús nos está pidiendo, vamos rumbo a hacer nuestro devocional, vamos rumbo a abrir la Biblia, vamos rumbo a la iglesia, y pum, que empiezan a pasar las distracciones. Y nos distraemos y finalmente no terminamos haciendo lo que nos propusimos. Tenemos que, el seguir a Jesús significa brincar las distracciones, que las van a ver, ¿ves? No esperes un camino de seguir a Jesús sin distracciones, porque las van a ver. Pero está en ti, está en mí el brincarlas, el poner nuestros ojos en Cristo y su propósito y avanzar. Pero fíjate, digo, ¿qué habrán pensado los discípulos? Dice, los mando como cordero en medio de ovejas. ¿Cómo crees que se sintieron? ¿Cuál es el enemigo de la oveja? Es el lobo. Y el lobo no quiere jugar con la oveja, se la quiere comer. Así es el caminar, ¿ves? No es como que los voy a mandar como lobos, ustedes y yo son ovejas, como que yo estoy dominando todo. No, es al revés. Eso habla de la hostilidad que hay en contra, que va a haber en contra, ¿ves? No, nosotros, no es que a veces la gente nos odia a nosotros, es que el cristianismo o las enseñanzas de Jesús es incómodo para la gente. Todo va bien mientras no incomoda pues el pecado de otro. Pero ya cuando empiezas a ser consecuente con tu fe, pues eso no a todos les gusta siempre. Y aquí Jesús le dice, mira, van a haber lobos ahí en el camino. Significan riesgos. Seguir a Jesús a veces implica riesgos. Pero ¿cuál es la actitud? Verso 5. Dice, ustedes van a entrar y van a decir paz a esa casa. Esa es la actitud. ¿Ves? El Evangelio es un mensaje de paz. La palabra que Jesús usa ahí en el verso 5 de paz es una palabra que quiere decir unir y quiere decir paz. Y es lo que Cristo vino a hacer. El Padre mandó a su Hijo para reconciliar a la humanidad con Él. Dice Pablo en Romanos de que nosotros por nuestro pecado éramos enemigos de Dios. Pero gracias al sacrificio de Jesús y mediante nuestra fe en su sacrificio somos reconciliados y tenemos paz para con Dios. Y ese es el mensaje, ¿ves? Estamos peleados, dice, somos enemigos de Dios. Pero lo que Dios y lo que el Padre nos ofrece en Jesús es hacer las paces, es reconciliarnos. Romanos 5:1, lo puedes leer después. Ahora, ¿te acuerdas cuando Jesús va a nacer y aparecen todos los ángeles y empiezan a cantar? ¿Te acuerdas lo que dice? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz. Jesús es la evidencia de
de ese deseo de Dios, de reconciliar, de unir lo que estaba dividido, que éramos nosotros y Él. ¿Y cómo va a lograr eso? Lo va a hacer a través de su Hijo. Y ese es el mensaje que compartimos. Paz. Dice la gente ahí, dice, les va a dar algo, tomen lo que se les dé, porque cada obrero es digno de su salario. Y cuando hay gratitud por las personas que son de bendición para ti, pues hay agradecimiento y tú lo ayudas, lo apoyas, ¿ves? Agradecimiento, amor, si se demuestra sosteniendo a la persona. Dice, la gente le va a dar, confíen en ellos. Finalmente, cada obrero es digno de su salario. Les van a dar cosas. Pero no tomen más de lo que les den. Dice, todo lo que les sirvan, recíbanlo, cómanlo. Y no tomen más de lo que no les den. O sea, ahí es las dos cosas. Vas a confiar en lo que la providencia de Dios te va a poner, pero también lo que te den, eso toma y no tomen más. Porque a veces es fácil, ¿ves? La gente se aprovecha. ¿Cuántas historias conocemos de hombres de Dios o personas que son de alguna iglesia y que se han aprovechado de las personas de la sinceridad y del agradecimiento de las ovejas? Y le dan la mano y la agarran hasta el codo. Es triste. Entonces Jesús dice, no, mira, ustedes no van a agarrar nada, solo van a tomar lo que se les dé, porque eso es digno de su salario, ¿ves? Pero no más allá de eso. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Verso 9. El mensaje es: el reino de Dios se ha acercado. Ese es el gran mensaje del Evangelio. Y ese mensaje Jesús no lo cambió. En Mateo, no es necesario que vayan ahí, Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice, desde entonces, eso quiere decir que desde ese momento, y no paró, ese fue siempre su mensaje: arrepentidos, el reino de Dios se ha acercado. ¿Ves? El reino de Dios se acercó. ¿Qué tanto se acercó el reino de Dios? Dios se hizo hombre y vino. Así de cercanía. No es que mandó a otra persona, sino Dios mismo, el rey de este reino, se acercó a nosotros y se hizo hombre. Es increíble. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que el mero rey, el mismísimo rey de este reino, vino por nosotros. Si analizas eso, con eso sería suficiente. ¿Ves? Pensar en eso, en esa realidad. Y sabes que Jesús no es que nos habló desde el cielo, ¿ves? Él vino desde el cielo. Dice Filipenses 2:7 al 9, que Él se despojó y se hizo hombre, se humilló. No solamente se hizo hombre, sino que tomó la forma de siervo y fue a la cruz. ¿Qué tan cercano puedes pensar que Dios quiere estar cerca de ti? Bueno, Él se hizo hombre, tomó la forma como uno de nosotros. ¿Crees que Dios no está interesado en tu vida? Tienes que ver a Jesús en la cruz. Ahí está cuánto Él está interesado en ti, en salvarte. Ahora, versos 10 al 16. Este mensaje y esta misión no todos van a tener la misma respuesta. Fíjate, más en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos serás levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y aquí vienen no pasa nada si rechazo el Evangelio. Aquí Jesús habla de que algo ocurre. Y esta es una parte que no es popular, ¿ves? Pero el ser fiel al mensaje implica de hablar también de esta parte, ¿ves? Hay consecuencias al rechazo del Evangelio.
Pero me gusta porque dice en el verso 10 que a pesar del rechazo, ellos deben de enfatizar algo. Dice, a pesar de que ellos hayan rechazado, tienen que volver a enfatizar de que el reino de Dios se ha acercado, dice el verso 10. No seamos como Juan. ¿Quieres que hagamos caer fuego del cielo cuando lo rechazaron? No. Nosotros volvemos a enfatizar, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. No nos corresponde a nosotros juzgar y dictaminar algo. Tenemos que predicar el Evangelio, hablar de que ese Dios se quiere acercar y se ha acercado y que está disponible para cada persona. Pero cada persona debe de tomar una decisión, ¿ves? Dios no va a obligar a nadie. Y esa decisión no es una decisión insignificante, ¿ves? La vida y la muerte están implícitas en esa decisión. Y no solamente no hablo de la muerte física, sino la muerte eterna. La eterna separación con Dios en un lugar muy real, llamado infierno. Ahora, algo que no debemos de olvidar es, Jesús les pide a estos 70, como le pide a cada seguidor, el simple hecho de la fidelidad en transmitir el Evangelio. Mas Dios y Jesús no nos hace responsables por los resultados. ¿Ves? Cuántas personas respondieron o no a la predicación no nos corresponde a nosotros. Jesús no nos va a juzgar por eso. Lo que Dios espera en ti y en mí es que simplemente seamos fieles en transmitir el Evangelio. Y ¿sabes qué? Ten cuidado, porque a veces hay esta mentalidad en muchos cristianos, yo predico con mi ejemplo. ¿Y las palabras, mijo? O sea, Pablo dice que tenemos que predicar con nuestras palabras también. Romanos. Sí, nuestro ejemplo es sumamente importante porque nuestro ejemplo a veces invalida lo que estamos diciendo. Pero ¿sabes qué? El Evangelio necesita ser predicado, y el predicar quiere decir hablar, comunicar verbalmente el Evangelio. Sí, que mi vida respalde lo que estoy diciendo, pero mis palabras son tan importantes, las palabras verbales. Ahora, Jesús es interesante, nombra un par de ciudades que a lo mejor nunca habías oído. Son Corazín y Betsaida, y la otra es Capernaum. Aquí aprendemos, o que dice Jesús de Corazín y Betsaida, dice que, y las contrasta con otra ciudad llamadas Tiro y Sidón. ¿Y por qué pone a Corazín y a Betsaida como un contraste con las otras? Porque en Corazín y en Betsaida Jesús hizo muchos milagros. Muchos. Corazín y Betsaida están en el área del mar de Galilea. Y las pude conocer ahora que fui. ¿Y sabes qué es lo trágico de esta ciudad y de Capernaum? Y de hecho Jesús pone a Capernaum como que en una categoría solita. Es que son ruinas ahora. Ni Corazín ni Capernaum existen ya. Todo lo que hay ahí son un montón de piedras. ¿Tú crees que las palabras de Jesús no son ciertas? Ve y ve esas ciudades. Son ruinas arqueológicas. Y eran ciudades importantes. Jesús se estableció ahí. Ahí estaba Pedro con su negocio de la pesca. Estaba en Capernaum. Betsaida, la ciudad de un par de discípulos, ¿ves? Ellos eran de esas ciudades. Y Jesús hizo muchos milagros. Tú dices, no, yo necesito un milagro para creer. No. Necesitas ver a Jesús. ¿Ves? Estas ciudades vieron un montón de milagros de Jesús. Juan, cuando termina su libro, el capítulo 20, dice que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, no entrarían en el libro que hay. Pero las que están escritas se escribieron para que creamos y para que al creer en Él tengamos vida. Entonces, la gente anda buscando señales, anda buscando un montón de cosas. Capernaum tuvo a Jesús ahí, a Dios. Caminó por sus ciudades, entró a la sinagoga, les dijo, yo soy Dios. Estas escrituras se han cumplido hoy delante de sus ojos. Sanó un montón de gente. Y dice Jesús, ay de ti, Capernaum, estabas acá y vas a caer por acá.
¿Y sabes qué referencia usa Jesús? La misma referencia para referirse a la caída de Lucifer. ¿Ves? Lucifer disfrutó de algo que ni tú y yo hemos podido disfrutar, de estar en la presencia y ver la gloria de Dios. Y estuvo acá, pero su orgullo y su corazón lo hizo caer hasta el Hades. Y así estaba Capernaum. Vio a Jesús, vio a Dios hecho hombre. Vio todo lo que Jesús hizo por ellos y en ellos. Pero su corazón no arrepentido hizo que esa ciudad cayera. ¿Cuál es tu corazón? Cuida tu corazón. Es tan importante entender de que tenemos que mirar a Cristo. Lo que Él ha hecho es no tomar sin importancia lo que Él hace en nuestra vida. La mayor muestra del amor de Dios es que Él finalmente terminó dando su vida por ti, para salvarnos, para salvarte. Pero aquí hay una verdad la que Jesús quiere hablarles a ellos. A mayor conocimiento, a mayor revelación, mayor la responsabilidad. Dice, si estas otras ciudades hubiesen visto lo que yo hice en medio de ustedes, ellas se hubiesen arrepentido. Y todo lo que yo he hecho en sus vidas, en estas ciudades, no los llevó al arrepentimiento. ¿Te das cuenta por qué hace Jesús las cosas? Nos quiere llevar ¿a qué? Al arrepentimiento. El reino de Dios se ha acercado, pero para yo poder ser partícipe y accesar al reino de Dios, tiene que haber arrepentimiento. No hay salvación si no hay arrepentimiento. Y yo puedo seguir haciendo sí, Jesús hizo esto, pero si no me arrepiento, soy como Capernaum. Un montón de ruinas va a ser después. Piedra, una colección de piedras. Es impresionante cuando ves y vas ahí. Santiago 3:1 dice lo siguiente, no lo busquen, pero dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad delante de Dios. Y hay un castigo por esto, dice Jesús. Es la verdad. Y el juicio es más severo, dice Jesús, para el que tuvo mayor revelación. No es el que hizo las cosas más terribles. Pon a Sodoma como ejemplo. Y eso lo tenemos como en el top número 1 de las ciudades más perversas. ¿Ves? Es un ejemplo que usamos de, mira Sodoma. Pero Jesús dice, va a ser más severo el juicio contra estas ciudades. ¿Por qué? Porque tuvieron mayor revelación de Dios. ¿Qué haces con la verdad que te es revelada? ¿Qué hacemos con lo que leemos cada día? Es un gran privilegio, pero una gran responsabilidad. Tenemos que tener cuidado. Versos 17 al 20. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Vuelven los 70 y vienen con un montón de gozo. Es un regreso con gozo. No sabemos cuánto tiempo estuvieron fuera, pero volvieron. Y ahí vemos algo importante, vuelven a rendir cuentas. Van a rendir cuentas de lo que pasó, ¿ves? Siempre es bueno rendir cuentas. Si no le rindes cuenta a nadie, pues no somos muy confiables, realmente. No tenemos autoridad. Si no estamos bajo autoridad, no podemos tener autoridad, dice Jesús. Se vuelven y rinden cuentas, y vienen con gozo. ¿Sabes qué? Eso es lo que ocurre cuando servimos a Jesús. Hay gozo, hay peligro, fueron en medio de lobos, pero en el fondo hay un gozo que no se los quita a nadie. El gozo de predicar el Evangelio, de hablarle a una persona de Jesús, es un gozo que no te lo da ni el mejor trabajo en este mundo. Gozo. Ahora, Jesús dice, ok, qué bueno que vienen con gozo, pero me llama mucho la atención, dice, no se gocen por eso, dice, sino que gócense de qué,
de que sus nombres están escritos, ¿dónde? En el libro de la vida, en el cielo. ¿Y cómo? Porque ¿qué es lo que ocurre? Mira, servir a Jesús es un gozo increíble. Pero lo que Él hizo por ti es fuente de mayor gozo. No se trata de lo que yo hago por Él. Eso me da gozo, claro que sí. Pero mayor gozo es lo que Él hizo por ti. Dice, alégrense de que van a ser salvos. Ese simple hecho de que van a ser salvos. De que cuando se mueran van a estar conmigo en la eternidad. Ese es el mayor gozo. ¿Ves? A veces nuestro gozo lo buscamos en un montón de cosas. Y nosotros queremos obtener algo para ser felices. Y corremos y lo tenemos y disfrutamos y pum, al rato ya andamos buscando otra cosa que nos llene otra vez. Pero dice, ustedes gócense en que sus nombres están escritos en el libro. O sea, tengan la alegría y su vida esté sustentada en ese gozo que viene del hecho de que yo voy a morir por ustedes y ustedes van a ir al cielo un día y van a estar conmigo. Ese es el mayor gozo, la salvación. Es el gozo de la salvación, dice la Biblia. Ese es el mayor gozo. Pero dice algo interesante, no sé si lo viste, habla de Satanás cayendo como un rayo. ¿Qué tiene que ver eso ahí? Y Jesús pone y pum, lanza a Satanás en medio de la conversación, en una conversación relacionada con predicar el Evangelio. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues mucho, ¿ves? El reino de Dios avanza sobre las tinieblas cuando el Evangelio es predicado. A veces pensamos de que tenemos que llegar a Los Pinos y que si llegamos a Los Pinos o si llegamos al Congreso, este país va a cambiar. No. Este país va a cambiar cuando cada uno de nosotros tome en serio esto. Satanás no cae cuando un presidente está en Los Pinos. Satanás cae cuando la iglesia predica el Evangelio. Así avanza el reino de Dios. Tenemos a veces las cosas, los conceptos medios confundidos. Y vienen las elecciones, y no voy a hablar de política, pero no pongan la esperanza en un hombre. Tu esperanza, mi esperanza debe estar puesta en Jesús. Y Jesús nos quiere usar para esto, para predicar el Evangelio. Y cuando predicamos el Evangelio, cuando tú le compartes a tu compañero de trabajo, cuando tú le compartes a los que no conocen a Jesús en tu familia, cuando Jesús comienza a obrar a través de ti, la gente que estaba perdida en algo y Jesús los rescata, esa es la caída de Satanás. ¿Ves? Es la ruina para él. A lo que le tiene miedo a Satanás es que la gente, los cristianos, prediquen el Evangelio. Satanás puede estar muy contento de que las iglesias se hable de humanismo. No le preocupa el humanismo. Le preocupa que se hable de la Biblia y se predique el Evangelio. Eso sí le preocupa. Verso 21 al 22. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre. Dice, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Jesús con gozo, ven rápido. Jesús está lleno de gozo. Primero habla de la caída y de las miserias de Satanás, y aquí habla de su gozo, estaba lleno de alegría. De hecho, la palabra en lo original era que Jesús estaba así rebosando de alegría. ¿Y qué es lo que lo rebosa de alegría a Jesús? Es que sus discípulos prediquen el Evangelio. Que las buenas nuevas salgan donde están las tinieblas. Eso es lo que le da alegría a Jesús. Las otras cosas, el si me va bien o no en estas cosas, realmente el motivo de alegría para Jesús es que su iglesia, sus discípulos prediquen el Evangelio. Pues a Jesús le da alegría salvar al perdido. Es una causa de placer para Jesús salvar al que está perdido. Entonces van los discípulos y vuelven contando todo lo que ha ocurrido, y eso lo llena de gozo a Jesús. Y lo llena de gozo porque dice, y empieza a alabar a Dios. ¿Y cuál era el plan increíble de Dios? Que llamó a los más sabios. No, llamó como los niños, los discípulos, pescadores, hombres sencillos. ¿Ves? No necesita ser muy complejo, tener mucho conocimiento
o ser un erudito para hablar de Jesús, ¿ves? Simplemente Jesús te quiere usar. Ese es el plan del Padre. Con tu sencillez, con tus palabras, con mis palabras incluso torpes, Dios puede hacer una gran obra. Porque no son nuestras palabras, son las palabras de Jesús las que debemos hablar. Y Él va a bendecir eso. Y Jesús está con gozo por eso. Y habla de una realidad bien importante. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que ir por Jesús. No hay de otra. Jesús revela al Padre. Y necesitamos la revelación del Padre también para conocer a Jesús. ¿Ves? No es un conocimiento intelectual nada más, sino que es algo espiritual. Y para terminar, fíjate lo que ocurre en el verso 23. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Este es nuestro mayor privilegio. Dice Jesús, hay hombres que hubiesen dado su vida por oír y por ver lo que ustedes están viendo, y los que van a ver por lo que ustedes dicen. Es tan increíble esta verdad. ¿Te das cuenta del valor del tesoro que tienes ahí en tu mano, que es la Biblia? Dice que son bienaventurados, más que felices. Imagínate, David, con todo lo que representa David, Moisés, con todo lo que representa Moisés, todos los héroes y los hombres del Antiguo Testamento. Nosotros estamos en una posición más privilegiada que ellos. ¿Por qué? Por el simple hecho de poder saber toda la obra que hizo Jesús por la humanidad. Tenemos ventaja. No, me encantaría vivir en el Antiguo Testamento. Pues no creo que te encantaría. Creo que aquí, a este lado de la cruz, todo se ve con la perspectiva correcta. Ves a Jesús, conoces a Jesús. Profetas y reyes quisieron ver eso. ¿A quién estás mirando? ¿A dónde estás buscando? Quiero terminar con esto. Dice, Primera de Juan. De hecho, vamos ahí, va a ser bueno leerlo. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 1. Verso 1 al 3. Dice, está hablando Juan, ya un hombre mayor, ¿ves? Ya un hombre maduro. Ya no es el hijo del trueno. Jesús lo cambió, con los años. Dice, lo que era desde el principio, fíjate, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de Jesús. Le vimos, le oímos, le tocamos. Pero fíjate, no solamente algo para ellos, es también para nosotros. Dice, verso 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso ¿qué dice ahí? Anunciamos. ¿Para qué? Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la posición privilegiada. Que lo que ellos vieron, lo que ellos oyeron, lo que palparon, no los revelaron, no los relataron, lo escribieron. Porque ese era el propósito de Dios, para que nosotros también podamos tener esa comunión con Dios a través de su Hijo. Eso es lo que dice Jesús. Reyes y profetas quisieron ver lo que tú y yo hemos visto, lo que tenemos en nuestra mano. Hombres del Antiguo Testamento hubiesen dado su vida por tener una Biblia como la tenemos nosotros. Entonces tú dices, bueno, es que yo no soy uno de los 70. Yo no estaba ahí cuando Jesús llamó. Quiero dejarte con esto. Anótalo, no lo busques, pero anota la cita. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Primera de Pedro 2, 9 al 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, y nosotros no éramos pueblo antes, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Ves? Dice que Dios nos ha llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces, ahí está la misión de tu vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Nos creemos la mentira de que no hay prisa? ¿De que el tiempo no importa? Tenemos que pensar mejor.